pero a mí la medicina me cambió pues la vida, la verdad. O sea, el yagé a mí me cambió la vida. Pero cuando a mí me preguntan que si que yo en el yagé vi lo que yo pinto, no. Cuando yo llego a Medellín fue un salto al vacío que de pronto me decían cosas como, es difícil porque es que su arte es amazónico, o sea, su arte es, no encaja con lo de ellos, lo que me tiene muy feliz porque yo siento que hasta el momento es el logro más grande que tengo, es haberme ganado esa mención de honor por parte del Museo BAT, que hizo un convenio bueno, eso es del gobierno, entonces por eso la ceremonia y por eso mi obra está expuesta ahorita en el Museo Colonial. Cuando pensamos el arte en Colombia, hoy por hoy como putumayense tenemos que ceñirnos a este gran personaje. Es una persona que ha sonado desde Puerto Leguízamo hasta Canadá, muy seguramente mañana en cualquier lugar del mundo. Y me estoy refiriendo precisamente a este joven, Jonathan Cano, natural de Puerto Leguízamo, que hoy tenemos en sociedad para hablar un poco de arte, pero también de esa historia y encaminar sobre los desafíos que quizás tenemos los putumayenses para creer un poco más en el arte. Bienvenido, Jonathan, ¿cómo estás? Bienvenido a Sociedad. ¿Cómo está, amigo? Feliz de estar aquí con ustedes. Gracias por invitarme. Yo pues feliz de poder hablar de arte y más en mi territorio. Entonces, pues encantado que sea ese espacio y pues agradecido que me hayan tenido en cuenta para este podcast. Lo teníamos en agenda, estábamos ansiosos de que llegaras nuevamente al país porque sabíamos que andabas en Canadá. Y qué bueno fue encontrarte en territorio, en el departamento del Putumayo, donde hoy tenemos esa gran ventaja de dirigirnos a putumayenses, pero también a nuestros coterranos colombianos y a otras personas que desde afuera van a escuchar esta historia. La historia de Jonathan Cano, un joven, como lo había mencionado en la apertura, que es de un municipio donde quizás no hay esa cultura o esa producción de arte o ese ambiente de arte, como dicen algunos expertos, y tú rompes el molde y hoy por hoy eres uno de los grandes artistas, ¿sí?, que tenemos en Colombia. Y te lo digo de esa manera, sintiéndome orgulloso como putumayense de que tus trazos, tus pinceladas se estén percibiendo o aplaudiendo en algunas galerías en otros países, pero también como esa experiencia tan rica la estás llevando a Canadá y pues muy seguramente vamos a hablar en detalle de ello. Pero Jonathan, quiero que hablemos desde el principio y es ese Jonathan Cano en ese lugar, en ese rincón conocido como Puerto Leguízamo. ¿Cómo inicia este mundo del arte en Jonathan Cano? Sí, amigo, pues el arte en mí de pronto sí estaba desde muy niño porque siempre en el colegio tuve problemas acerca con eso. Dibujaba más que hacer a veces algunas tareas, entonces me tocó saber organizar mis tiempos cuando era tiempo de estudiar y cuando era tiempo de dibujar, pero siempre estaba en mí el dibujar. Eh, de pronto sí es importante, ya que tengo ese espacio para decirlo y yo creo que es importante que los profesores hoy en día sean un poco más flexibles en ese sentido, porque los profesores tienen que aprender a ver más allá, tienen que aprender a ver que si un estudiante no es bueno en matemáticas, no es bueno en español, pero es bueno en inglés, es bueno en el deporte, es bueno con los instrumentos, es bueno en el arte, al menos den un consejo porque en municipios como en Puerto Leguízamo yo nunca de niño me imaginé ser artista porque nadie nunca me dijo que existía una carrera que pueda ser artista. Nunca nadie me dijo que podía o no vivir del arte y ser artista. A pesar de que me sacaban a mí a dibujar en el tablero porque pues era lo único que yo me defendía. Entonces sería muy bueno que los profesores analicen más a los estudiantes sus cualidades. Y que si no es bueno en matemáticas pues tiene que ser, o sea, uno tiene que cumplir pero tienen que apoyar al muchacho y decirle al menos con palabras, estudie esto, porque los profesores son los que saben de ese tema, entonces estudie arte artista, yo he visto que usted es bueno en esto, entonces le voy a citar,
porque el alumno que de verdad le apasiona algo, sí le va a hacer caso al profesor, si el profesor le recomienda que siga a un maestro o a alguien que sea, como le digo, de artes, o sea, de fútbol, o que sea de música, pero al menos si no hay el apoyo económico como lo debería haber, ¿no? De haber concursos en el colegio de arte, de música, si no lo hay, al menos que haya un apoyo emocional. ¿Sí me entiende? Sí, Un nos apoyo ahí. estamos yendo un poco a algo que más adelante queremos abordar y Ah, es perfecto. cómo desde lo público o Ujú, cómo desde el Estado, digamos, hay una responsabilidad. ujú, Pero me gusta algo, Jonathan, ujú. y es cómo el colegio o cómo la academia tiene un papel fulminante, digamos, en cómo identificar ese tipo de habilidades en Ujú. personas. Claro. Y cuando preguntaba, digamos, en qué instante de tu infancia o de tu adolescencia empiezas a definirte como artista, en qué parte de esa historia encuentras en los trazos o más allá del dibujo, porque una cosa es el dibujo, me imagino, digamos, en mi ignorancia en este tema, otra cosa es la pintura. Sí, el dibujo es la base de todo. El dibujo es la base de la pintura. Pero en sí todos comenzamos probando trazos, dibujando como si usted de niño. Como le digo, nunca visioné, pues a los 26 años comencé a pintar, cuando la pandemia, o 27 más o menos, cuando me tocó reinventarme, porque pues a todos nos tocó de cierta manera reinventarnos en la pandemia y siempre he sido muy inquieto en moverme en el mundo de los negocios. Me gustan mucho los negocios y siempre vi el arte cuando lo vi, desde un inicio lo vi como un negocio y por eso quise estudiarlo de una manera más profesional y pues si no tenía las oportunidades en Leguízamo, estaba el internet, ¿no? Entonces comencé a buscar esa forma, pero entonces de niño sí nunca visioné el ser Nunca te pensaste artista, ser un no. artista como hoy, un artista reconocido. Mm, Yo quiero inclinarme a lo siguiente. ujú, eh, Además que en Leguízamo, para la época en la que tú estás hablando, la época en la que nos conocimos, ujú, era una época donde el internet era muy complejo, ¿sí? Hasta una llamada mm. que suene para salir la llamada demoraba 2, 3 minutos. Y mucho menos uno podía explorar o identificar o tener algunos referentes en relación al tema del arte. O sea, tú te encuentras por accidente, por decirlo de alguna manera, a pesar de que era un talento que siempre estuvo presente, quizás no tan reconocido por ti mismo, pero justamente la tragedia de la pandemia hace de que puedas vivir, explorar y materializar ese arte. Hay algo muy interesante y es cómo tú sales de Leguízamo, Ujú. ¿sí? Llegas a Mocoa. Ese cambio o esa transición que permitió, digamos, en tu vida artística o en esa vida en formación. Sí, 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 el cambio fue, siempre voy a vivir agradecido con un amigo que fue el que me dio ese apoyo de decirme, eh, acaba de tener al menos dónde llegar. Entonces ese fue ese salto al vacío que quise dar, porque a mí en Leguizamo en esa época me está yendo muy bien. O sea, o sea, podría, entre el concepto, digamos, de vivir en Leguizamo, a mí iba muy bien porque, como le digo, siempre me ha gustado los negocios, entonces cuando ya vendí el local de publicidad, yo era amigo de todos los dueños de los hoteles de Puerto Leguízamo, entonces yo ya tenía en mis contactos, digamos, una base de datos, pues yo lo miraba así, a quién poderle mostrar mi arte. Entonces, desde un inicio siempre visualicé, como decir también en las redes sociales, siempre dije algún día voy a ganar dinero con las redes sociales. No sabía cómo todavía, pero, pero sí lo tenía siempre muy claro. ¿Y recuerdas ese primer cuadro que pintaste y que llegaste a esos hoteles? Sí, el primer cuadro que yo pinté, lo pinté y lo regalé. Me sentí bien porque era una persona que tenía un cargo importante en el pueblo y dijo que lo quería para colocar en su oficina. Yo me sentí bien. Incluso también le doné un cuadro a la alcaldía que todavía lo tienen ahí.
Yo donaba los cuadros al principio, porque sentía que al tener esas entidades un cuadro mío, yo me sentía bien. ¿Sentías algo de Hasta reconocimiento? cuando ya una persona me dijo que cuánto se lo vendía. Y comencé pues como todo, ¿no? Vendiendo mis cuadros muy económico, pero eso me dio una visión de que se podía vivir con el arte. Sí, Pero entonces, cuando ya me di cuenta que podía hacer el mismo cuadro y que ese mismo cuadro que yo me gastaba al mismo tiempo tenía un precio, pero que si yo hacía las cosas correctamente, lo que hace un artista, que es diferente a un buen pintor, ese mismo cuadro podía valer 3 veces más, 4 veces más, 10 veces más. O sea, el mismo cuadro. Entonces yo dije, yo quiero eso. O sea, ¿quién no quiere trabajar menos y ganar lo mismo, no? yo te quiero hacer una Entonces, pregunta, Jonathan, con respecto a lo que tú acabas de mencionar. Y lo que expresas lo vamos a encontrar cuando llegas a Mocoa, ¿sí? ujú. ¿Qué tan difícil fue vivir del arte? ¿O qué tan difícil ha sido para ti en este proceso entender que el arte hoy por hoy es la forma de sobrevivir? Porque es que hay una generalidad o hay un pensamiento y es que la gente dice es imposible vivir del arte y tú estás demostrando todo lo contrario. Sí, hay un estigma ahí, ¿se dice estigma? Sí, De sí, que los sí. artistas es muy difícil vivir del arte y soy consciente de eso. Es muy difícil de vivir del arte, pero también en mi filosofía siempre ha estado que la vida es un camino y la meta está aquí. Y usted tiene que cumplir con unos requisitos y si usted los cumple, ahí está la meta. Y entonces, si usted comienza a ver qué necesita para llegar a esa meta, es sencillo, ¿no? Es disciplina, constancia, mucho trabajo, siempre tratar de ayudar. Entonces, si usted hace todo eso, eso no tiene falla, no Claro, tiene falla. Eso llega a usted siempre, le llegan las oportunidades. oportunidades. ¿Por qué, digamos, estoy haciendo esta reflexión de conocer el Jonathan Cano que dio un salto de Leguízamo hasta Mocoa y llegar a una Mocoa, capital del departamento, quizás con unas diferencias culturales, pero con unas similitudes y es que también con muy poco apoyo o muy poco ambiente artístico, salvo algunos colectivos que han nacido en los últimos años, pero también con algunas experiencias individuales. ¿Sí? Aquí me quiero remitir algunas personas que conozco en este medio de la producción de arte, Leonel Álvarez, Álvarez no, Morales, ¿sí? Alice, Leonel Morales, gran amigo, sí. también al maestro Quinchoa, Eso ¿sí? Quinchua, lo que les que, hablamos hace rato. que en paz descanse, que Ahorita una damos una persona, anécdota de Quinchoa para que sepan cómo alguien puede de verdad inspirar de una manera tan sencilla a los demás. Y si es algo que él me dejó a mí, pues me quedé con eso y tratamos sí, de hacerlo. ahora lo Ujú. mencionamos. El maestro Caicedo, Sanda, que incluso también Sanda, es leguizameño, César ¿sí? Caicedo, Se me escapan otros artistas, Caliche, ¿sí? Que también es Caliche. un gran artista de la región. Solo por mencionar el talento mocuano, Ujú. o Jonathan Cadavid, que si bien no es de acá, pero él estuvo en su momento, también es un Mm, gran artista. Pintando muy con referencias de acá, incluso del Exacto, Amazonas, sí, sí, del tiene Putumayo. muchas obras, aportes que ha hecho a la cultura y el arte en el departamento del Putumayo. Tú Ujú. llegas a Mocoa, te encuentras con estos grandes artistas y tú, una persona que apenas estaba como tratando de madurar o reconocerse en ese arte, Ujú. empiezas a hacer algo muy diferencial. Y empiezas tu arte a llevarlo a vasos, llevarlo a prendas de vestir, e incluso vi por ahí cómo lo llevabas a billetes, ¿sí? Mm, O sea, sí. increíble cómo llevaste el arte a lo comercial, ¿sí? Y que la gente lograra apreciar por lo menos el arte y por ende armaste incluso una galería que está ubicada, si no estoy mal, por el barrio obrero, bajando hacia el progreso, ¿sí? ¿Cómo fue esa experiencia de revolucionar y pensar
que sí era posible vivir del arte en cada una de esas cosas que tú hiciste posible. Sí, para no saltarnos como 2 años, que fue cuando ya llegó eso que mencionó usted, incluso pues eso fue cuando me gané el Fondo Emprender. Creo que soy todavía el único artista que se ha ganado el Fondo Emprender del SENA del Putumayo con arte. Cuando yo me lo gané me dijeron que era el único. No Es sé un si buen ya, precedente, no lo sí, sabía. no sé Sí. si ya ahorita en estos momentos alguien más se lo haya ganado, pero sí, sí, sí. Fue difícil porque ellos incluso pues me buscaron, por decirlo así, me dijeron. Entonces yo le dije, ¿usted alguna vez ha hecho un curso en escena? Yo dije, sí. Ah, bueno, entonces nosotros averiguamos. Es que yo en esa época estaba cogiendo viralidad en las redes sociales, entonces me vieron los billetes con eso, yo con los vasos, yo me movía con todo. Entonces ellos me propusieron que había un proyecto y ahí fue cuando ya me gané eso y vieron la galería y monté todo. Pero antes de eso, cuando recién llegué acá, fue muy duro porque pues, como dice el amigo, pues ya había muchos artistas acá posicionados, entonces entrar a vender nuestro arte. Pero yo siempre he tenido claro eso. El arte es muy libre porque todos tenemos un estilo diferente, entonces por más de que yo pinte, usted pinte, usted pinte, usted pinte, la variedad es tan grande que no hay competencia, no hay competencia, o sea, ¿sí me entiendes? O sea, el cliente siempre va a notar la diferencia y para eso están los estilos, para que el cliente tenga la opción de poder decir, ah, me gusta esto, me gusta esto, me gusta esto. Entonces, siento que el arte pueden haber 30 50 3 4 5 artistas y siento que no va a hacer ninguna diferencia. Eh, Eh, ¿Sí me entiende? A lo que voy, de que no es que sea difícil porque hayan muchos, sino porque de pronto ellos ya están un poco posicionados porque son de acá claro. y uno es recién llegado. Entonces, eso fue lo que a mí me costó al principio, pero rodearse de los mejores siempre es lo mejor, ¿no? Sí, Entonces, yo siempre trataba de estar cerca de ellos, siempre que hacían colectivos. Yo estuve mucho tiempo con Jonathan Cadavid porque considero todavía que es un artista muy bueno muy y hay completo. mucho para aprender. Entonces, pero entonces también estaba referencias como mi hermano mayor. eh, Tenía mis referencias, ¿no? De acá, pues todos los artistas que nombramos, el maestro Quinchoa, Sanda. Entonces, había mucha referencia para uno poderse inspirar. Sí, hay algo que tú abordas, Jonathan, y está enfocado a lo siguiente, y es los estilos. Algunos de ellos estaban más enfocados al tema del retrato, al tema de los bodegones, distintas expresiones de ver el arte, de imaginarlo y también de plasmarlo. Pero hay una singularidad en este tema del arte y es cómo uno crea el estilo, ¿sí? ¿A ti qué te llevó a pensar? Claro, tú venías de Puerto Leguízamo, pero pues no siempre uno busca la manera de plasmar la naturaleza. Pero en tu caso, el estilo, no sé el híbrido, cómo se llama el estilo que tú haces, pero es conjugar naturaleza con animales, pero dándoles un toque distinto, y me refiero, es decir, que si el tigre es amarillo, un rosado o un azul, que es parte de lo que uno identifica cuando uno habla de Jonathan Cano. Sí, podríamos decir que al principio los artistas que estaban acá me inspiraron a que se pueda hacer un arte diferente, porque en ese momento pues, uno hacía muy lo que hay en internet, lo que está en internet, copiarlo. Pero a mí la medicina me cambió pues la vida, la verdad. O sea, el yagé a mí me cambió la vida. Pero cuando me preguntan que si que yo en el yagé vi lo que yo pinto, no. El viaje me cambió la vida porque me enseñó a reflexionar de una forma y ver la vida de una forma diferente y a pensar de una manera diferente. Entonces comencé a madurar mi pensamiento y de cierta manera comencé a tener como una visión de historias que el Taita me contaba. Entonces yo comencé a pensar cómo plasmar esos mitos y esas cosas en mis obras de arte. Cuando a mí me piden un consejo de un artista, yo le digo, todo artista debe saber de diseño, primordial de diseño. Deben saber, pero diseñar no solamente es copiar y pegar, porque los maestros, por eso que es muy bonito estudiar las bellas artes, porque siempre los maestros, y está en internet, todo está en internet, es buscar la información de cómo ellos
componían a su manera, ellos se iban, incluso hacían siempre bocetos y llegaban a su estudio y comenzaban a armar. O sea, es importante siempre primero armar la idea antes de plasmarla. Eso también se lo aprendí mucho a Jonathan Cadaví y a mi hermano, de que uno tiene que primero planificar lo que usted va a pintar y cuando ya se sienta seguro, trin. Sí me considero que a veces también soy muy improviso mucho, como dice usted. A mí me pasa un jaguar azul, un jaguar normal y yo lo puedo componer, le puedo hacer, pero eso sí es como que fluye, o sea, no sé, dejo lo que mi mente en el momento está y no sé, me voy. Sí, aparte de que no significa simplificar o reducir la imagen del concepto, la idea del jaguar, sino sencillamente llevarlo a otra perspectiva, ¿no? Que creo que es la palabra que generalmente usan los artistas independiente del estilo, de la perspectiva. Por ejemplo, me quiero remitir acá a un artista, vamos a un cercano que es Hakan Amejoy del Alto Putumayo. O sea, creó su estilo, anda hoy por hoy bueno en Europa, sí, es un gran referente que tenemos los putumayenses y colombianos, y también muy inspirado en el remedio, en el yagé, sí, digamos, en lo que he escuchado por parte de algunas entrevistas tiene que ver orgánicamente el tema del yagé. Pero si nos vamos para el caso de Medellín, que es la ciudad que te adoptó y que ahora enseguida vamos a hablar de lo que ha inspirado y lo que ha permitido esta ciudad en ese proceso de construcción del Jonathan actual, el maestro Botero. ¿Sí? El maestro Botero tuvo en los años 50 que caminar México, Estados Unidos, Europa, para poder crear la idea o la identidad o el estilo, ¿sí? de gran volumen, robustez de algunas de sus obras o de sus obras o las que hemos identificado y que se han vuelto parte del patrimonio nacional, entre comillas. ¿Sí? Entonces pasa en tu caso, es como de venir de una tierra como lo es Leguízamo, Amazonas, estar en medio, imbuido de la selva, te permite a ti romper paradigmas y empezar a darle no solamente color, sino empiezas a darle identidad. Y eso es lo que yo considero que estás haciendo en este momento y es el estilo de Jonathan. ¿Sí? Ahora, para eso quiero remitirme a lo siguiente. Tú sales del departamento del Putumayo desde Mocoa y te vas para Medellín, ¿sí? Dando un salto rápidamente en el eje cafetero que estuviste ahí, pero realmente es Medellín que empieza a formarte mucho más. O sea, Medellín ya hay cultura del arte, ¿sí? Muy distinto al departamento del Putumayo. No, sí, bastante, ¿sí? bastante. Pero, ¿qué fue lo que realmente ayudó o contribuyó para esa formación y lo que hoy eres, ¿sí? En la ciudad de Medellín? Sí. Y pues incluso nos lo demostró Hakan Amejoy, el maestro Hakan Amejoy y Botero, que ser colombiano, no, a pesar de que estamos hablando que las bellas artes, incluso las mejores academias están en Europa, maestros como Botero, los maestros más cotizados de esta época, colombiano, que da mucho, pues, inspira muchísimo, como decir, si se puede, maestro Hakan Amejoy del Putumayo, y vea lo que ha logrado, o sea, sí se puede. Entonces, eso a mí, para mí ellos dos han sido, maestro David Mansur, o sea, son referentes que, bueno, un consejo que yo le doy a los artistas que están jóvenes, uno tiene que evolucionar en todo. Entonces, no está mal que al principio nuestras referencias sean unas, pero no se limiten ahí. Siempre busquen siempre más referencias. Y ese es el arte, ¿no? Botero lo decía, el arte inspira al arte. Entonces, el conocimiento es muy bonito y en el arte es fundamental conocer de la historia del arte, ¿no? Sí. Entonces, cuando yo llego a Medellín, fue un salto al vacío que de pronto me decían cosas como, es difícil porque es que su arte es amazónico, o sea, su arte es, no encaja con lo de ellos, no encaja con lo de ellos, pero cuando usted ya tiene su
su concepto, usted ya tiene algo por qué creer y por qué luchar. No es que usted se aferre a algo porque pues también podría estar mal, no, es confiar más bien que su trabajo es bueno y que a pesar de que allá no hay esa cultura, entonces usted tiene que mostrarles a ellos esa cultura. Y eso fue lo que yo hice. Y Medellín me abrió sus puertas porque mi arte ha sido muy bien recibido allá. Entonces, eso es lo que lo hace a uno feliz, podernos decir que está llevando nuestra cultura ahora en Canadá, que también pasó. Poder hacer un mural y poder decir, vamos a plasmar nuestra cultura, que ustedes de pronto no entienden un poco, pero yo se la voy a enseñar a través de nuestro arte y a explicarles, porque me tocó explicarles el concepto y obviamente también involucrar el arte de ellos, sus raíces. Entonces fue una mezcla ya de cultura, pero entonces es muy bonito cuando usted puede realmente no cambiar su esencia, porque podríamos decir que yo puedo pintar para vender más, pero me tocaría perder un poco mi esencia. Pero yo quise aferrarme a esa idea de que se puede pintar con conciencia, con un mensaje, eh, mm, que el arte hable más allá de que solamente sea una pintura bonita. Entonces, cada vez tratamos con mi hermano de hacer eso, de que el arte tenga un mensaje, que el arte ya no solamente sea decorativo, sino que tenga, porque nosotros los artistas tenemos como esa responsabilidad que al menos con nuestras obras de arte podemos dar un mensaje. Entonces, pues tratar de hacerlo lo mejor posible. Claro, pasó, por ejemplo, a propósito de que estás en la tierra de Botero. Botero como en los 80 tuvo la oportunidad de visualizar, digamos, todo el tema de la violencia política en el territorio nacional. Pero en tu caso, hoy en día, logramos apreciar también ese aporte, ¿no? A poder evidenciar realidad o realidades a propósito de lo que hemos visto en el departamento del Putumayo. Por ahí vi que hiciste un mural también, un gran aporte con este tema de la destrucción de la naturaleza. ¿Sí? Y eso también hace parte de la forma como ese instrumento que es el arte realmente hace un aporte importante a la realidad social y, como tú dices, a generar esa conciencia. Tú me hablabas un poco de tu hermano, hablemos de tu hermano, cómo también se ha involucrado, ¿no?, en este tema artístico, sí. Y también de a poco se ha ido convirtiendo en un gran referente. Mi hermano es un claro ejemplo de lo que estábamos hablando hace rato, la importancia de los profesores en influir en los jóvenes. Porque mi hermano de pronto en la escuela no tuvo eso, pero sí cuando estaba como en décimo, más o menos mi hermano, 11, pues me vio a mí y yo fui el que no sabía de pronto que tenía ese talento, pero fui yo el que comencé a instruirlo, diciéndole: Sebas, comencemos haciendo esto, usted relléneme aquí, hágame esto, darle esa motivación, que es la que necesita mucho joven, y comenzó a enamorarse, porque él tenía ya claro que él quería hacer. Él decía que ya tenía sus bases y era muy clara lo que él quería estudiar, lo que él quería hacer. Y hoy en día, si yo le pregunto a mi hermano que si es feliz con lo que está haciendo, él le dice que es muy feliz y no se ve haciendo otra cosa que no sea arte. Entonces, vea como mi hermano, por unas palabras, con un apoyo de venga, ayúdeme, venga, le explico, o mire, hoy en día, pues, yo siento que mi hermano ya en técnica me superó a mí y a mi hermano hace rato. Entonces, mi hermano va muy bien. Además que hay artistas muy interesantes, emergentes, que en los últimos años se han venido consolidando en Puerto Leguízamo. Ya hablábamos, Sanda es uno de ellos, el amigo San Juan, sí, que estudia este tema de artes. En tu caso, tu hermano, y a lo mejor si empezamos a escudriñar dentro
de ese mundo, de esa rama, vamos a encontrar más artistas leguizameños, putumayenses, que están haciendo un gran aporte desde sus trazos. Jonathan, yo quiero proponerte lo siguiente. Para ti, Medellín fue fundamental para seguir consolidándote como artista, como referente. Llega una oportunidad muy valiosa y es el tema de Canadá, que ya hiciste alusión a algunos elementos sobre esa visita. Pero cuéntanos algo, y es qué identificaste dentro de esa cultura de esta población, que obviamente se diferencia muchísimo en la cultura colombiana, en la cultura putumayense. ¿Sí? ¿Qué alcanzaste a distinguir allá en este grupo? Bueno, así, pero sobre el arte o a nivel Sí, todo lo hablemos que vi, todo lo que tú percibiste, todo lo que yo percibí. porque pues hay una Sí. cosa, y es que el arte no es algo palpable que dependa exclusivamente de unos elementos, sino todo en general constituye la manera como uno concibe el mundo, como lo plantea, y como en ese caso lo plasma. Bueno, Canadá a mí me mostró cosas como el orden, o sea, es un país muy ordenado. Voy a hablar, o sea, lo que yo conocí, Sí, tranquilo. porque pues Canadá es muy grande, ¿no? Pero todos los lugares en los que yo estuve, miré que Canadá es muy ordenado, tiene mucho orden, hay mucho respeto, de cierta manera, eh, o sea, tendrá sus cosas malas, pero lo que yo percibí es que hay mucho respeto en ese sentido. Pero entonces también el nivel académico es grande, porque es que hoy en día cosas importantes, bueno, muy importantes, es el cuidado de nuestra salud, de lo que comemos. Y esa gente hace mucho deporte. Desde pequeños tienen muy inculcado el deporte, comer bien. Entonces eso nos hace falta un poco acá en Colombia, ¿no? Esa parte de allá, todo fin de semana hay eventos deportivos. Si la ciudad es grande, hay 3 4 eventos deportivos y lo que hablamos ahora, ¿qué pasa si uno hace una exposición y la gente no va? ¿Qué pasa si yo hago un evento del arte y la gente, de deporte, y la gente no va? Allá se llena, o sea, se llenan. Muy distinto a nuestra realidad, ¿no? Digamos, acá en Putumayo no vamos a encontrar una galería, una exposición, salvo Si la hace ponen, poco no hubo van. una, y las edades o el rango de personas que participan de estos escenarios suele ser de 40 en adelante. Ujú. Y ahí es un gran interrogante: ¿por qué los jóvenes no participan de estos espacios? Cuando tú ya me lo decías, cuando hablábamos anteriormente, y era el arte constituye eso, es el imaginario de la vida, de la realidad, Ujú. de lo que construye, digamos, un pensamiento. Y para el caso de los canadienses, claro, tú me hablas de la integralidad de lo que tú percibiste, Ujú. y eso se ve reflejado en la cultura, en el deporte y en otros elementos. Pero hay algo muy importante, Jonathan, Ujú. y es el tema de cómo el Estado tiene una gran responsabilidad y hay una inversión. Sí, claro, claro, claro. ¿Y eso lo vemos en Colombia o lo vemos en el departamento del Putumayo? No, no, no. Yo siento que acá falta mucho apoyo para eso. Pero no solamente también del Estado, de verdad también la cultura de las personas, porque como hablamos, usted puede creer que yo acá tuve esa galería que usted miró, ¿no? Un año porque el proyecto decía que era un año físico. Y si hablamos en rentabilidad, si yo pago 1 millón de arriendo y durante el año me vendí 2 cuadros, o creo que ninguno, es que no me acuerdo, pero creo que la respuesta es ninguno. O sea, se supone que cuando usted monta un negocio, usted lo mínimo que espera es que vaya alguien, entre y diga, wow, quiero este producto. Por eso se compra y paga un negocio, ¿no? Porque si no, pues trabaja desde la casa vendiendo sus Claro. llaves. Entonces yo todas las ventas que siempre hice siempre fueron por redes sociales. No hubo nunca un apoyo de alguien que llegara allá al local y dijera, buenas, una galería, me gusta este cuadro, me lo llevo. De pronto si entró 1 2 3 personas por ahí, miraron, pero pues no compraron. Pero al menos que entren es bien, ¿sí me entiende? Que entren, o sea, no hay ese apoyo, o no hay la cultura de que les interesa al menos ir a ver el arte. Entonces fue muy difícil inculcarle, porque hoy en día siento que ya hay un poco más
pues, pues, Conciencia. conciencia en el arte. Y yo tengo muchos clientes de acá, de Mocoa, y fue bonito porque ellos me dicen a mí, Jonathan, yo no, nunca me vi comprando un cuadro, ahora tengo 3 cuadros suyos. Crearle la necesidad, que el arte no es una necesidad, y crearle la necesidad de pagar lo que vale ya una obra de arte, eso es chévere porque es lo que le digo, cambiarle a las personas ese pensamiento de que el arte lo ven como de pronto, y todavía muchas personas de pronto lo ven como, es que si usted le hizo un precio a un cuadro, se van a decir, no, o sea, yo jamás pagaría. Pero vea que hoy en día Putumayo ha cambiado, porque yo aquí, yo con Putumayo soy supremamente agradecido porque Mocoa, Leguízamo y todo Putumayo, porque pues como le digo, yo vendía por redes sociales, eh, gracias a ellos que me compraban, fue que yo pude invertir para estar donde estoy hoy en día. Y me siguen apoyando porque pues por ahí me escriben algunas personas y me dicen, es que yo soy del Putumayo. Yo, ah, qué bien, amigo. Claro que sí, yo dígame. Y me dicen a mí, es que usted debió haber dejado una galería acá. Me alegra más bien haber abierto las puertas y que otro artista ya coloque la galería que hace falta acá. ¿Sí me entiende? O sea, si ya se abrió esa puerta, pues no, no quiero tener una galería acá. Prefiero que acá más bien continúen con ese concepto y no dejen apagar la llama que se creó de pronto aquí en Putumayo, y que fue muy bonito porque, como le digo, o sea, al principio fue muy difícil vender un cuadro, Sí. era muy difícil. Y ya después no era muy fácil, pero sí mejoró muchísimo eso. Quiero dos cosas mencionar acá y la primera es hoy por hoy con el arte, Ujú. ¿sí? Para no decir solamente es el cuadro y es un arte que representa o tiene un elemento estético, ¿sí? Quien tiene la oportunidad de disfrutarlo en su casa, ¿sí? Y pues no solamente disfruta el de la casa, sino el que visita el hogar, apreciar cada trazo o, por ejemplo, interpretar, ¿no? Porque Ujú. eh, siempre deja cosas inconclusas a la imaginación. Y eso es como parte de la responsabilidad del artista. Se Sí. incita a reflexionar y a tomar ciertas posiciones. Ujú. Eso hoy en día se refleja en los reconocimientos. Vemos que ha recibido algunos reconocimientos de otros países, pero háblanos tú mismo un poco sobre ese tipo de reconocimientos que han llegado a tu vida y que eso también ha disparado mucho más tu carrera artística. Sí, yo creo que los reconocimientos son como eh, algo, ¿cómo se dice cuando uno, o sea, es como, pues la palabra es un reconocimiento para cuando usted hace, digamos, el esfuerzo que yo hice de poder decir, yo con esto puedo ganar dinero, que fue como yo empecé vendiendo arte un poco más decorativo. Y cuando quise hacer mi cambio drástico, que de pronto ahí es donde nace la crítica, nace muchas cosas, porque ya el arte ya pasa de ser bonito a ser un arte de conciencia, a un arte, pero nunca dejando de perder también esa parte, porque lo tengo en los negocios, de que uno no solamente de pensar en uno mismo, sino que también pensar en los demás. Entonces usted siempre tiene que buscar la manera de que su arte sea creativo, con conciencia, pero que sea decorativo. Yo digo, si alguien quisiera colocar esto en su casa, entonces, si usted se hace esa pregunta y usted trata de cumplir esas 3 reglas, el tiempo le dará la respuesta, ¿no? Si está haciendo bien las cosas. Y la verdad, pues, sí, yo creo que ya me he ganado unos 15 reconocimientos, así, contando pues, en donde he participado, pero así, ahorita, hoy en día, lo que me tiene muy feliz, porque yo siento que hasta el momento es el logro más grande que tengo, es haberme ganado esa mención de honor por parte del Museo BAT, que hizo un convenio bueno, eso es del gobierno, entonces por eso la ceremonia y por eso mi obra está expuesta ahorita en el Museo Colonial. Y este 23 que viajo ahorita, el 23 de octubre, a recibir esa mención de honor, porque fueron 1900 obras que se presentaron de todo Colombia.
fue hace 2 años, incluso fue una obra que yo pinté hace 2 años. Hoy en día considero que, pues, como todo, pinto mucho mejor que antes, y aún así estamos diciendo que hace 2 años que yo presenté eso de 1900 obras, quedé entre los primeros 15. Para mí es un logro muy grande, y que me den ese reconocimiento en el museo. Y hoy me escribió incluso una de las personas encargadas del museo, que va a haber una exposición en noviembre, en diciembre, en Bogotá, de obras pequeñas, pero, o sea, que ya me tenga en cuenta a mí el museo como referencia de artista, posiblemente decir la palabra así, o sea, que es bueno. Entonces ellos dirán, busquemos aquí a ver a quiénes llamamos, porque los espacios son pequeños. Claro. Entonces me hacen sentir muy bien decir, usted quiere, y tiene todos sus beneficios, porque el beneficio de ellos es, ahorita, es impulsar a los artistas jóvenes, porque ellos entienden que el arte en Colombia, como todo, el maestro Botero lastimosamente ya falleció, y hay muchos maestros que ya digamos, tienen edad. Entonces Colombia no puede morir ahí. O sea, no puede morir el arte porque ya no tenemos al maestro Motero, cuando ya tengamos maestros Jacana, el arte en Colombia tiene que seguir. Entonces es muy bueno que el gobierno haga esos proyectos, que hacen esos concursos. Por ejemplo, que ganó el primer puesto, el segundo, el tercer puesto. El primer puesto ganaba como 20 millones, se ganaba una exposición por todos los museos de Colombia. O sea, esa persona debe estar ahorita muy feliz. Sí. Entonces, eso es muy importante que el gobierno lo haga. Y ahorita incluso esos concursos se prestan mucho para que empresarios, galeristas van a esos eventos a ver quiénes son los artistas que están ahorita incluso marcando la diferencia para ellos. Ver si, así como Botero cuando era joven, muchos invirtieron en él, llegó donde llegó. Entonces, ahí es donde el gobierno influye mucho, porque si ellos hacen esas puertas para que los grandes empresarios vean a los artistas que pueden crecer, pues se comienzan a crear los nuevos artistas que algún día van a llevar en alto el nombre de Colombia, como lo hizo el maestro Botero, David Mansur, Jacana Mejoy. Entonces es muy importante esos concursos para los artistas jóvenes. Yo te quería preguntar algo, y es que, bueno, esta es una etapa de tu vida en la que te sientes feliz. Afortunadamente vives del arte, has tenido unas grandes oportunidades, has sabido manejar, digamos, este tema o esta habilidad, y mejorar o fortalecer algunas técnicas que te han llevado un poco a donde estás. La pregunta es la siguiente, y es, ¿a dónde quieres llegar? Ya estás en Medellín, tuviste la oportunidad de estar en Canadá. ¿A dónde quisieras llegar con tu arte? Mis inspiraciones económicas no son, digamos, muy de tener lujos, sino tener tranquilidad. O sea, yo primero quiero resolver mi tranquilidad y la de mi familia. Eso es como mi meta, lo que quiero llegar pronto, que es poder resolver eso que mucho artista logra, que es ya en algún momento, pues, poder ser feliz pintando alrededor porque el artista influye mucho la obra. Por eso, pues, Pablo Picasso tuvo su época azul cuando su mejor amigo se suicidó. Maestro Botero tuvo una época fuerte cuando el hijo perdió a su hijo y sacó unas obras fuertes. O sea, todos los artistas influye demasiado cómo usted se siente, cómo usted está pasando, en donde usted está. Eso influye demasiado en su obra. Entonces, si el artista tiene de cierta manera, algunas obras han salido, incluso Goya, las mejores obras fueron cuando ya tuvo su época así muy de locura. Entonces, no está mal que las dificultades se puedan plasmar en las obras de arte. O sea, eso no está mal, sino que la tranquilidad de también poder tener lo que David Mansur puede tener en esos momentos, que es tener un super taller, usted pintando tranquilo, poder ser usted libre y no preocuparse ni en ventas, porque ya la obra se mueve en galerías. O sea, ese punto es el que yo quiero llegar, darle una estabilidad a mi familia y yo, pero que
y que mi arte se siga viendo por lo que estoy tratando de decir. O sea, eso para mí en el arte es primordial, que nunca tenga que volver a pintar algo que no esté en mis conceptos. O sea, para mí eso sería, me haría durísimo tener que pintar así. O sea, quiero seguir pintando, quiero seguir explorando. Estoy estudiando Arte de las Bellas Artes con mi hermano, entonces eso me ha abierto la mente muchísimo. Entonces siento que apenas estoy empezando. Sí, de hecho, cuando tenía claro que íbamos a sostener un diálogo contigo, yo no soy experto en temas de arte, sin embargo, este diálogo obligó a que teníamos que por lo menos estudiar parte de la historia del arte colombiano, ya en esos tiempos contemporáneos. Y me Ujú. encontraba por ahí con el tema del maestro Botero, que buscando la inspiración, mm, el hombre se fue a Tolú. México. Estuvo en Tolú, acá en Sucre, acá en Colombia, alejado de su realidad, Ujú. y buscando que la imaginación y la creatividad lo Ujú. atropellaran, Ujú. para ir redefiniendo su estilo. Pero cuando viaja precisamente a México, donde se encuentra esos conceptos de la geometría, que los compara con la cultura de San Agustín, aquí muy cerca en el departamento del Huila, Ujú. y empieza a encontrar en la geometría la posibilidad de ampliar los volúmenes. Sí, sí, sí. Y hoy en día el estilo de Botero es eso, el volumen. ¿Sí? Pero también me gusta la historia de Botero, es la persistencia que Botero tuvo, y es lo que ya hablamos. O sea, poder usted decir, porque podríamos decir que al principio la obra de Botero, y hay muchas personas que lo dicen, no, es que no me gusta cómo es Botero. Sí, pero tienen que ver más allá, ¿sí me entiende? Como el que dice, no me gusta un Picasso, pero tienen que ver más allá, tienen que entender Exacto. la historia del artista. Pues, Picasso, muchas personas no saben que Picasso tenía una maestría a los 12 años, o sea, pintaba de una forma académica a los 12 años, Ujú. pero todo el mundo se queda con Tenía los un don. cuadros de los rayonados y creen que Picasso fue eso, pero si se estudia el arte Era un realmente lo mismo genio. que Botero, no, son te pinta gorditos, es que hay que estudiarle la vida a Botero para La historia. entender por qué él pintaba así, lo que usted hizo, que estudió y se dio cuenta, porque por eso es que el maestro logró eso, Exacto. pero la persistencia, porque él lo logró cuando por fin pudo exponer en Estados Unidos la Mona Lisa, que él hizo gigante en su versión, y fue lo que, pero al principio le tocó muy duro, pero se sostuvo con su estilo, se sostuvo. Y justamente el segundo elemento que yo quería agregar ahí, Jonathan, Ujú. y tiene que ver con, hay una reflexión, se llama Elogio de la dificultad de Stanislao, y es eso, digamos, como en esos escenarios de crisis, Ujú. la creatividad juega un papel muy importante, ¿sí? Pasó en el caso de Botero, en tu caso, en tu mundo, en tu visión de realidad, Ujú. y en lo que tú pretendes organizar para ti, pero para tu familia, y eso se convierte palpablemente también en esa fuente de inspiración, porque hay un interés, ¿sí? Hay una cosa y es el interés personal que tú tienes de producir arte, de producir ese arte que engloba una realidad amazónica, pero hay un interés también de cómo con ese arte puedes mantener una estabilidad de tu familia. ¿Sí? Sí. Y eso es parte como de la visión que tú tienes comprometida en este momento, Ujú. y muy seguramente va a seguir aflorando y nos vamos a encontrar a un Jonathan Cano cada vez mucho más evolucionado, porque desde el principio de la conversación creí pensar de que era el Jonathan realizado en su pintura, pero cuando nos encontramos ese tipo de historias de otros Ujú. artistas, nos damos cuenta de que va mucho más allá, Sí. y que este tema del arte es un asunto inconcluso, porque a través de los años vamos encontrando otros conceptos, otras técnicas, u otras inclinaciones, y me Ujú. imagino que es tu caso, ¿sí? Actualmente tienes un estilo, que ya lo hablábamos con el equipo anteriormente, y a lo mejor en esas experiencias que estás adquiriendo en Medellín, sumado a cómo hoy en día tienes la posibilidad con tu hermano de estar en la academia y encontrarte con conceptos que se acuñan dentro del mundo del arte, empiezas a visualizar otro tipo de estilos que muy Sí. seguramente van a permitir encontrar esa genialidad en el Jonathan Cano. ¿Sí? Sí, sí, sí. A mí el estudio, por eso digo que yo siento que apenas
Empecé mi carrera hace 6 meses, que fue cuando descubrí el estudio, pero entonces ahí es donde eh, lo que yo digo es mi, lo que yo pienso. No es que sea así, es lo que yo pienso. A nosotros sí nos lleva mucha ventaja el arte europeo porque el conocimiento que tienen ellos es un conocimiento más académico y yo siento que saltarse eso es uno faltar el respeto a los grandes artistas como Leonardo da Vinci, Miguel Ángel, que hicieron ejemplos sencillos como ellos que descubrieron la geometría en la perfección, el volumen, y que es una ciencia, es una matemática, igual, se estudia igual que una ingeniería y es igual de compleja, es muy compleja. Hasta filosofía uno puede encontrar. Sí, ya bastante. Ellos eran filósofos, eh, mm, no, eran muchas, tenían muchos conocimientos. Un artista antiguamente no era solamente pintor, incluso pues, escultor, como se dice, un gran pensante, leía mucho. Y si uno entra a ver con lo que se encuentra en las universidades en Colombia, nada que ver con eso. Es un arte totalmente diferente, les enseñan es más, por ejemplo, si yo quiero colocar esto aquí, entonces yo puedo hacerlo. Entonces yo puedo decir que esto es una obra de arte que se llama el vaso medio vacío. Entonces, incluso yo puedo pedirle a ChatGPT que me haga una reseña sobre este vaso que se llame, la obra puede llamar, él me puede dar más ideas, pero yo le puedo llamar vaso casi vacío y me va a decir muchas cosas. Pero si yo saco este vaso de aquí, de este museo, y lo pongo allá afuera, ¿usted percibe que esto es una obra de arte? No, es un vaso. ¿Usted va a decir qué es eso? Un vaso, ¿no? Ah, pero si lo coloco dentro del museo, entonces se ve como una obra de arte. Entonces yo no estoy de acuerdo, por eso pues, en mi pensamiento, yo no estoy de acuerdo con eso, porque si el estudiante tiene muy claro dónde quiere llegar, mi hermano está estudiando Bellas Artes en la universidad, pero por aparte estamos estudiando con el maestro que viene a estudiar de Europa, que es el que nos ha abierto la mente muchísimo. Entonces, claro, estamos hablando que el arte contemporáneo tiene que evolucionar, tiene que... Sí, pero porque sí existe personas que hacen arte conceptual muy buenos, pero entonces la mayoría son malos. Y es por donde le quieren apuntar aquí al arte en las universidades, que es el arte conceptual, que es el de la instalación, que es, o sea, está bien que le enseñen eso, pero no está bien que no le exijan al estudiante que se esfuerce y se esmere por la obra de arte y luego por, por el contexto, lo que dice. No, primero el contexto y lo que dice, y luego podemos pasar a ver la obra de arte. O sea, no le dan la importancia a la obra de arte, que es lo que debería ser importante para mí. ¿Sí me entiende? Debería ser mucho más importante la obra de arte que las palabras, porque pues, que hoy en día está demostrado que la IA, si quiere sacarle a usted, como le expliqué ahorita, eh, la parla a eso se la saca. Claro, es Y muy el bien. concepto de esa idea. Entonces, pues entonces ahí está mal. Yo siento que está mal eso, porque pues si ya ya está demostrado que pero la inteligencia artificial no me puede sacar una obra de arte a mí. Sí, y No ahí puede voy con la hacerlo. pregunta. ¿Llegará el momento donde pueda superar el arte? Porque el concepto lo puede tener, ¿no? Por eso le digo Sí. que sí pueden, por eso le digo que está mal. ¿Por qué está mal para mí? Porque es que la IA sí puede, ya nos superó en sacarle un concepto a algo. ¿Sí me entiendes? Yo ya no tengo que pagarle a una persona que sepa de hartísimo de filosofía para que me saque un concepto bien hecho, porque la IA, o sea, usted no va a copiar y pegar. Ella se la da, usted ya tiene que terminar de armar, pero sí le da, pero no le va a dar una obra de arte. Ya le toca a usted hacerlo y para que la IA llegue a ese punto, oh, está muy difícil. Y segundo, es como cuando llegó la cámara. No, se le acabó, se le acabó al artista el trabajo porque llegó la cámara. ¿Y ahora qué es? Herramienta fundamental para el artista. Es una herramienta más. La IA es una herramienta más, pero nunca va a llegar a ser un artista. Hay máquinas que modelen y hacen una escultura 3D perfecta, pero nunca va a llegar a compararse con una obra que ha sido tallada a mano por un artista. Y el segundo, es que el artista, hay gente que pronto no ve eso,
Pero entonces hay gente que a mí me compra una obra de arte, no solamente porque le gustó una obra de arte, la compra porque es un Jonathan Cano, es un Hakaname Hoi, ¿sí me entiende? Ya ven es, o sea, ¿sí me entiendes? Ven es eso. Es una Y marca. está muy bien porque pues para eso el artista ha pasado por muchas cosas para llegar a eso. Y hay que reconocerle eso al artista, como lo hizo Botero, como lo hizo, ¿sí me entiendes? Si usted ve la vida de Botero, le tocó duro. Él al principio se fue por allá a estudiar a Europa, pero cuando usted ve de dónde viene su pensamiento, ¿dónde estudió el maestro Hakanamejoy? ¿Dónde estudió el maestro David Mansur? ¿Dónde estudió el maestro Botero? Afuera. Aquí Sí, no. exacto. Ahí es donde nos damos cuenta de las diferencias que hay Mm, en pensar y hacer arte. Desde Putumayo, hacerlo desde el centro del país o claro, claro. pensar y ejecutarlo estando en Europa, donde las bases renacencistas, ¿sí? Sí. Permitieron de una u otra forma un pensamiento muy integral Mm, en relación a ese arte después, tiempo después, un arte moderno. mm, Bueno, Jonathan, ya vamos cerrando ujú, este capítulo. Ha sido especial. ¿En qué sentido? En que tuvimos espacio para conversar de tus inicios en este mundo del arte, ujú. hablar un poco de Leguízamo, pero también hacer referencia a tu paso por Mocoa, Medellín, y esta última parte que me pareció muy interesante porque fue divagar un poco en los conceptos o en la filosofía de ese mundo del arte que a algunos les gustará, otros no, unos se sentirán complacidos, otros quizás con el ánimo de profundizar mucho más Ujú. en esta historia. Y es la historia que tú estás construyendo y en la cual has sido muy generoso con tu tiempo para contarnos esas experiencias, pero también un poco esas visiones que tienes sobre tu mundo y sobre esa carrera que decidiste elegir o que te eligió a ti, que es Mm. el arte. Jonathan, como el podcast Sociedad tiene una parte donde cuando los invitados son putumayenses Ujú. invitan a que el resto de personas que están en el centro del país o en cualquier lugar del mundo se enamoren, visiten el departamento del Putumayo. Tú ya estás cautivando, ya estás enamorando a personas con tu arte y bueno, yo quiero que tú seas esa persona, ese anfitrión, e invites algún lugar en especial que tú consideras que es muy especial en el departamento del Putumayo y que tienen que obligatoriamente visitarlo. ¿Cuál sería ese lugar? Para mí, el fin del mundo. Si vienen a Mocoa, tienen que subir al fin del mundo porque yo no sé, pero yo desde que estaba en Leguízamo y yo escuchaba la palabra fin del mundo, a mi mente visionaba. Y eso que usted dice es curioso porque yo lo hago bastante. A mí me pregunta, pues si pinto así, eso hace que me pregunten muchísimo de mi territorio, muchísimo de la medicina. Entonces me da para poderles decir, tienen que visitarlo. Tienen que ir porque yo lo puedo contar a ustedes, pero ustedes tienen que vivirlo. Tienen que ir, tienen que conocer, mejor dicho, tienen muchísimas cascadas, muchísimos lugares que son muy mágicos, pero de acá a mí, digamos, siempre yo dije, yo quiero ir al fin del mundo, quiero ir al fin del mundo, y cuando subí, pues me pareció muy chévere la experiencia y todo lo que se ve. Entonces a mí me parece que si vienen al Putumayo sería bonito que siempre suban al fin del mundo porque es un lugar muy bonito, pero pues hay mucho, desde la cascada, el Rincón del Vides creo que también es También. hermoso. Y de tu territorio, tú siendo lequizameño, ¿qué lugar De Puerto Leguízamo, específicamente? a mí me gusta esa Laguna Azul, porque ahí incluso a mí me contaron una historia que ahí en las noches se escucha siempre como si rugiera una pantera o un jaguar, que cuando están pescando siempre hay un rugido fuerte y ahí en esa Laguna Azul también sale mucho el delfín esto rosado, entonces esa Laguna Azul es muy bonita. Yo, la profe Tatiana Quiñones, que ya no está con nosotros, fue una persona que me apoyó mucho cuando yo estudié con ella, fue profesora mía de cuando yo estudié comercio internacional y ella le metió al turismo duro en Leguízamo y ese era uno de sus puntos y la Ceiba también muy emblemática en mi territorio, entonces esos dos lugares en Leguízamo, si van a Leguízamo, pues yo diría que tienen que conocerlos
porque que son muy bonitos. Emblemáticos. Jonathan, finalizamos ya este capítulo en Sociedad. Agradecemos a ti por participar. Y bueno, esperemos vernos en otra gran oportunidad. Claro que sí, muchísimas gracias a ustedes. Hoy cerramos un capítulo donde logramos hablar de diferentes temas con este artista que nos hace sentir muy orgullosos en el departamento del Putumayo. No olviden suscribirse. Recuerde, cada miércoles a las 6 de la tarde, un nuevo capítulo de Sociedad.